Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. En el programa anterior hicimos referencia al proceso de la evolución humana y recordamos un film llamado La Guerra del Fuego. Hoy podríamos hablar con alguna presunción distópica que tal vez nos aproximamos a la Guerra del Agua. Este tema no es nuevo, ya se vivió en Bolivia en el año 2000 en Cochabamba, una disputa feroz por la privatización de la planta de agua potable, conflicto que fue bautizado de esa manera. En el año 2017, el Papa Francisco advirtió sobre la posibilidad de un conflicto de características globales por el tema del agua, y la ONU, en sus documentos, ha resaltado que alrededor de 2.000 millones de personas viven actualmente en países con escaso acceso al agua potable. 2/3 de la humanidad en serios problemas de subsistencia. Según Naciones Unidas, el consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 años. 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población mundial. La cuestión del agua, reconocido como un derecho humano esencial para la vida, fue en su momento cuestionado incluso por directivos de una empresa como Nestlé, que alentó su privatización con la excusa de cuidarla del derroche. Obviamente recibió a cambio un repudio generalizado y diría justificado. Hace pocas horas nos desayunamos con la noticia de que el agua de California va a cotizar en la bolsa de New York, a la manera de otros activos como el petróleo o el oro. Es sabido que el agua en la costa oeste de Estados Unidos es por demás escasa y por lo tanto un bien muy codiciado, sobre todo si tenemos en cuenta que el 40% de su uso está destinado a cultivos. El agua de esta manera comenzó a ser un commodity por la escasez mundial que se avecina. California es un estado que ya lo vive. No en vano, el precio del agua se ha duplicado allí el último año. El agua de California comenzó a cotizar el lunes, entonces, en el índice Nasdaq, en el mercado de futuros de materias primas, bajo la denominación NQH20. Este índice, que se alimenta en los precios de los contratos futuros del agua en California, cotizaba el lunes a poco menos de $500 por acre pie, una medida utilizada normalmente en Estados Unidos, equivale a algo así como 1.200 metros cúbicos, 2.233 para ser específico. Este es un anticipo de lo que vendría. Estudios han anticipado alrededor de 300 zonas de conflicto por el acceso al agua, entre ellas Medio Oriente, regiones de África y América Latina. La Argentina debe planificar y hacer más eficiente la utilización del recurso y cuidarlo. Existen muchas zonas del país con serios problemas de sequía. Se deben establecer prioridades, evitar el derroche y terminar con la contaminación de acuíferos y cuencas hídricas. El escenario que se avecina no será una película distópica más. Sin oro, sin algunos minerales, se puede vivir. Sin agua, game over. Vamos a hablar del agua y el hombre. El hombre y el agua. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo.
Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Moja y buena lava, agua que viene y va, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte. Y sin duda, fluido vital. Y escuchábamos a Joan Manuel Serrat hablando del hombre y el agua, que fue el comienzo de nuestro programa. Hoy hasta las 2 de la tarde, aquí El Planeta por Ecomedios, AM1220. Nos puede seguir por ecomedios.com, también por Facebook. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Gracias, Javi. Gracias, Laura. Estamos, como todos los viernes, aquí con mucho material para trabajar con temas de medio ambiente, sustentabilidad, de ecología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Hola, Guille. Buenas tardes. Hola, Javi. Por ahí, María Laura, todo el equipo, gente de la radio. Qué linda chomba verde, Armando. ¿A qué se debe? Casualidad, solamente. Está bien, Me gusta. Está bien. Me parece muy bien. ¿Tiene que ver con el programa, con el color del programa? Porque somos verdes, en realidad tenemos que ver con la ecología y con el medio ambiente, bueno. ¿No? ¿Verdad? Hablando de cuestiones meteorológicas y de colores y la naturaleza, cada tanto se dan informaciones respecto, César, de eclipse, ¿no? Ah, qué lindo lo que se viene. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene de nuevo esto? Sin embargo, genera cierta conversación, desplazamientos de diferentes personas, cuando pueden, ¿no? No están limitados, claro. para poder tomar fotografías y divisarlos. Yo recuerdo uno del 2019 que me tocó observarlo en Córdoba. Y justamente por allí vamos a hablar con una licenciada en astronomía, que es Carla Oviedo, que nos va a comentar de este eclipse que se viene en las próximas horas, y para ver qué tiene de especial y qué características significativas. Carla, Guillermo Soldomando te saluda, conmigo César Sánchez, esto se llama Aquí El Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? El gusto es mío. Hola, Carla, buenas tardes. Bueno, buenísimo. Queremos saber un poco que nos cuentes qué es lo que se viene, creo que el lunes, ¿verdad? Exactamente, sí, el lunes 14 de diciembre pues, tenemos de vuelta un eclipse en Argentina, un eclipse total de sol, y en este año lo que podemos observar es que solamente va a haber una franja de Argentina que va a ocurrir aproximadamente unos 100 kilómetros, donde se verá la totalidad de este eclipse solar. Y justamente agarra la partecita que es casi al sur de Buenos Aires, cruza casi todo Río Negro, desde el este por las grutas, pasando Balcheta, hasta lo que sería más al oeste, uniendo los Andes, Piedra del Águila, etcétera. O sea, al norte de la Patagonia, digamos. Bien. Y sería en la patita de la provincia de Buenos Aires. Y justito ahí, sí, pegadito. Justito ahí. Ahí se va a ver eclipse total, si es que no hay nube, ¿verdad? Exactamente, sí, esperemos a cruzar los dedos, porque eso ya no depende de nosotros, de los astrónomos, que a veces capaz que se nos pueden llegar a enojar de tanta publicidad que hacemos con el eclipse. Si está nublado,
ahí no vamos a poder apreciar el evento como debería ser. Si hay unas tenues nubes que estén pasando justo por el sol, seguramente se puede ver, pero bueno, ya no va a ser el mismo espectáculo como debería ser. Y justamente estaba escuchando Carla, que para vos los habías que se podido llevaron apreciar. Astronomía a marzo, el eclipse de sol, ¿cómo serían las características? ¿En qué consiste? ¿En qué se lo diferencia de otro tipo de eclipses? Perfecto. Buena pregunta, porque hay dos eclipses diferentes. Están los eclipses lunares, que son mucho más fáciles, por así decirlo, que se les pueda ver, porque son a nivel global. Y los eclipses solares tienen que ocurrir, como cualquier eclipse, 3 objetos tienen que estar acompañándose. En este caso, la Tierra, la Luna y el Sol se ponen en un mismo plano, se alinean. Entonces, de esa forma, lo que ocurre en el eclipse solar es que está la Tierra. Nosotros desde la Tierra vemos que en el medio es como que pasa la Luna y tapa el disco de la Luna al disco del Sol. En ese momento, por esa alineación extraordinaria que se da, y en esta región, lo que sucede es que se vería como que los tamaños aparentes de esos dos objetos, entre la Luna y el Sol, que si bien son muy, muy distintos, es muy grande el Sol y muy chiquita la Luna, pero aparentemente cuando se alinean, justamente todo ahora en la parte norte de la Patagonia, se va a ver que todo el disco lunar va a tapar el Sol. Bien, Esa es la configuración para lograr el eclipse total de Sol. Carla, te hago otra consulta, que estamos justo a tiempo y en esta época, porque estuve leyendo y me pareció muy significativo hablando de alineación de planetas. Júpiter y Saturno están alineados y se habla de una nueva, entre comillas, estrella de Belén, porque va a tener un fulgor impresionante. ¿Qué nos puedes contar de eso? Exactamente, sí, lo que se viene hablando sobre la estrella de Belén, que es en realidad, se va a ver 2 planetas, justamente Júpiter y Saturno, como vos bien contabas, se van a alinear. Es decir, en estos momentos están acercándose día a día en este movimiento de todos los objetos celestes en el universo se mueven. Y a veces se logra una configuración y desde la Tierra, de nuestro planeta en el que vivimos, vamos a poder ver el 21 de diciembre, exactamente, bueno, la nochecita, cuando veamos una estrella muy, muy luminosa, eso van a ser justamente que van a estar como pegados Júpiter y Saturno. Y eso es lo que se le llama la estrella de Belén, porque se piensa que hace muchos años, hasta aproximadamente más de 800 años, que también se logra esa configuración. Es lo que se le llamó la estrella de Belén, que fue lo que guió en la región, digamos, a los diferentes Reyes Magos, ¿no? Ellos en Según ese dicen, momento más o menos 800 no años, es decir, en el 1200, en la Edad Media, se había visto algo similar y recién ahora, o sea que por única vez vamos a poder observarlo. ¿Y por cuánto tiempo sería esto? Y eso se verá a la noche, uno puede ir, bueno, ahora justo estamos llegando, y justo el 21 de diciembre empieza, digamos, el solsticio de verano, acá en el hemisferio sur, así que desde la nochecita aproximadamente a las 21, será 21:30, para no arriesgar y todavía estar de día, ahí se podrá ver en la noche, ahí no habrá ningún problema, siempre que esté despejado, nuevamente, vamos a poder ver esa conjunción que se llama entre Júpiter y Saturno. Aprovecho y te hago, no todos los días tenemos una astrónoma en casa, así que aprovecho y te hago una pregunta que es muy de programa de televisión y que estoy seguro que no tiene una sola respuesta. Si yo pregunto, ¿cuál es el planeta más cerca de la Tierra? Algunos me dicen Marte y otros me dicen Venus. ¿Por qué es? Y eso depende también porque las órbitas que tienen los planetas no son exactamente circulares, sino que tiene una leve elongación, que eso es lo que permite que por ahí, por un lado, esté más alejado y más cercano al Sol cada uno de los planetas. Y así, con esas mismas órbitas, también ciertos planetas, por ahí Venus va a estar más cercano a nosotros y por ahí va a estar más alejado. Lo mismo ocurre con Marte. Por eso es que si uno pregunta, y bueno, depende en qué momento uno tendrá a Marte un poquito más cercano y por otro un poquito más alejado, por así decirlo. O sea que es una pregunta tramposa, depende del contexto, depende del momento. Claro, exactamente.
Carla, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ha sido muy agradable y muy instructivo. Gracias Bueno, por este muchísimas contacto, gracias. entonces. Si puedo decir lo último para la Sí, observación del por eclipse, supuesto, por supuesto. que va a ser el lunes 14 de diciembre al mediodía, es decir, justo estamos casi llegando al verano. Lo bueno es que va a ser casi arriba nuestro, va a estar el sol al mediodía, lo que nosotros llamamos cenit. Y sí, hay que tener cuidado para no dañar la vista, no ver con lentes de sol, no ver a simple ojo, no poner un telescopio menos y observarlo directamente. Lo único con lo que se puede observar es con lentes de eclipse que tengan la cobertura de DIN 14, y aún así por unos breves minutos se recomienda y luego ver para otro lado para que no dañe la vista. Bien, mejor verlo por televisión entonces. Sí, tal cual. Gracias, Carla. Sí, Muchas gracias a muy ustedes. importante lo que dijiste, que lo había soslayado. Realmente muy interesante. Lo vamos a tener en Bueno, cuenta. Gracias por esta comunicación. muchas gracias, un placer. Gracias. Carla Oviedo, entonces, licenciada en astronomía, hablando de estos temas tan importantes que tienen que ver de nuestro sistema solar y estas cuestiones que apasionan, sin duda. Hablando de esto, César, ¿ha visto la serie Netflix Marks, que es un híbrido entre documental y ficción? No la he visto. Se la recomiendo y No le recomiendo voy a a meter. nuestros oyentes especialmente, porque es de la National Geographic. Aparecen inclusive algunos gente que conocemos de Space, por ejemplo, donde hay una parte del documental que se cuenta lo que se está haciendo. Y por otro lado, hay un mix con ficción que aparece el año 2033, 2042. Entonces conjugan todo el tiempo lo contemporáneo, la realidad de los científicos, con lo que viene en el futuro, y al mismo tiempo comparan con lo que es la exploración del Ártico, que está sufriendo, y lo hemos tratado en el programa, Sí, el claro. deshielo significativo y cómo se está estudiando todo eso, y cómo las naciones tendrían que cuidar zonas pristinas, intangibles, diáfanas, que pueden sufrir justamente la contaminación ambiental, como puede ser la Antártida o el Ártico en este caso. Muy interesante. Mucho pedirle a las potencias, ¿no? Exacto. Mucho pedirle a las potencias, claro. Exacto, pero sin Como que le sin ayuden a duda es un Brasil a tema preservar de el debate Amazonas. muy interesante, donde aparecen declaraciones también de organizaciones ambientalistas como Greenpeace. Se ve lo que hicieron en su momento con la plataforma petrolera rusa, donde hubo una Argentina implicada, ¿recuerdas? Sí, En la cuestión que había hasta movilizaciones a la embajada rusa aquí en la pues Argentina. aquí, claro que Sí, además fueron detenidos en condiciones, pero sí. casi inhumanas. Sí, Sí, que sí, sí, además sí. lo cubrimos aquí en el programa también. César, Tuvimos. cambiando de tema, ¿qué movilidad? Hablando del Vamos. sol, creo que no sé si cambiamos tanto el tema, porque podemos Bueno, hablar algo de lo solar. algo de lo solar. O sea, que se ha presentado el Aptera. ¿Qué es el Aptera? Es un... Sí, se escribe así. Nada de U, no. Aptera. Aptera, como suena. Un extraño auto eléctrico. Te diría que puede ofrecer hasta el equivalente de 200 caballos de fuerza, viajar a una velocidad de casi 180 kilómetros por hora. Y es, a ver, no me ha parecido a un mini batimóvil, te diría. Imagínate un auto que tiene, claro, tiene casi la forma de murciélago. Las puertas se abren hacia arriba, no tanto como el Mercedes Alas de Gaviota, el viejo Claro, CLC 230, pero son puertas que se abren hacia arriba. Tiene una estructura de triciclo, aunque tiene 4 ruedas, las traseras están juntas, las delanteras son más externas, y tiene una particularidad. Gran parte de su luneta y de la parte posterior, lo que sería la tapa del baúl de un auto convencional, son paneles solares. Paneles solares de recarga de las baterías para que funcione el motor eléctrico. De modo que un día como hoy no sé, pero un día soleado como ayer, en esas condiciones el auto le genera la carga 60 kilómetros de autonomía. El sol, simplemente, por estar al sol, digamos, por circular al sol, puede recorrer 60 kilómetros. Pero como se va autocargando a medida que circula, da hasta 70, 75 kilómetros de distancia en un día. Vos podés hacer con este auto simplemente si vas, lo parás al sol, eso sí, no lo dejes en una cochera subterránea, obviamente, y volvés. El tipo se banca, eso es
un biplaza tiene un baúl enorme, 700 y pico de litros, es muchísimo, es el doble que un baúl de un auto el que uno se puede imaginar, ¿sí? De auto que tenés vos, el auto que tengo yo, cualquier persona tiene un baúl de alrededor de 300 y pico de litros. Este tiene... ¿Me escuchás? Te escucho, Guillermo. Ah, bien, perfecto, perfecto. No, porque se cortó momentáneamente, estaba sin retorno, se había cortado la En un comunicación. momento te vi congelado y temí que iba a tener que terminar de hacer aquí el planeta solo el día de Sí, hoy. es Pero espantosa, que sí, es sí. espantosa la comunicación que hay. Obviamente no tenemos nada que ver, la radio no tiene nada que ver con esta situación. No, bueno, No tiene que ver con la conectividad que en el país a esta hora se complica muchísimo. sí, Sí, señor. ahora te Parece que vuelvo. tenemos una nota, ¿no? Si no estoy confundido, si no vi mal ahí las indicaciones de Javi. Sí, ahora estábamos hablando hoy justamente en el comienzo del programa del agua, y no tengo en este momento retorno, pero en teoría estaríamos en conexión con el colega y tocayo Willy Laborda. ¿Estás allí, Guillermo? Sí, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Bien, 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 qué buenísimo. Crucé los Estaba. dedos, porque a ciegas totalmente. Bueno, Guille, te llamamos y no es un programa obviamente financiero ni económico, pero acudimos justamente a alguien que entiende mucho del tema, porque su profesión tiene que ver con el periodismo económico, además con todos los análisis económico-financieros. Y justamente se estuvo hablando mucho del agua. Esto fue un titular que por así pareció inadvertido en algunos lugares, pero creo que es importante hacia el debate, creo que se viene, en algún momento inclusive hasta el Papa Francisco habló de potencial guerra del agua, tenemos ejemplos de conflictos, gente que ha reclamado inclusive privatización del agua, y de alguna manera este debate empieza a darse y California es una zona que sufre mucho la escasez del agua, donde ese fluido vital sin duda vale más que cualquier otra cosa, que un Rolls Royce en el desierto de Atacama, por ejemplo, Sí. o el Sahara. Guille, ¿por qué no nos contás qué significa esto de cotizar en el Nasdaq, mercados a futuro, en la Bolsa de Nueva York? Sí, mira, este tipo de operatorias es como todos los commodities, desde el petróleo, la soja, etcétera, etcétera, se basa en un precio a futuro del agua en California, que bueno, que el precio se ha duplicado en el último año y todos ya sabemos lo que es la mayor escasez de este bien. Casi te diría que con el daño ecológico que sigue vigente en nuestro planeta, así que te diría que incluso se ve en nuestro país el tema de la escasez del agua y lo que vale en diferentes regiones de nuestro país vale entre comillas, Claro. y lo que cuesta tener acceso al agua. Así que te diría que básicamente en lo financiero, que es lo que vos hacías referencia, los nuevos contratos servirán, obviamente todo relacionado con Estados Unidos y California, en gestionar el riesgo aquel que tiene que comprar agua en determinadas cuencas fluviales de California, donde cada vez hay más escasez, puede tener un mecanismo de cobertura con este tema de contratos a futuro, es decir, si tiene que comprar agua de acá a 6 meses, para asegurarse el precio y no estar sujeto a una variación significativa, cierra el precio ya, digamos, ¿no? No Guillermo, requieren esto entrega puede tener física. una cara positiva, pensando en la sustentabilidad, ¿no? Puede tener algún rol positivo y algún aspecto negativo, es decir, por un lado, uno está acostumbrado que el derroche del agua en la Argentina es algo evidente en las zonas que existe agua, sobre todo en el área metropolitana se nota muchísimo. Y sabemos la escasez del agua en Mendoza, por ejemplo, que se cuida como oro, o más que el oro, porque sin oro podemos vivir, pero sin agua no. Así que esto puede ser una idea que vaya siendo utilizada en otros ámbitos. Sí, no sé, no creo, porque es muy, ¿cómo te digas? Muy autóctono, digamos, de Estados Unidos y muy financiero. Lo que sí te puedo decir es que si me decís en cuanto al impacto que pueda llegar a tener en lo ecológico el tema, yo creo que mientras más difusión tenga
lo que cuesta el agua y la escasez que hay puede llegar a ayudar por ese sentido. O sea, en acciones concretas no, lo veo más por el lado de que mientras más haya titulares de medios diarios, aunque sean económicos o después de información general, reflejando lo que es la escasez de agua, creo que va a servir para ganar conciencia del problema serio que tenemos en ese sentido, ¿no? Sí, una cosa negativa, por ahí no sé si tiene que ver tanto con lo económico, pero sí creo que es macro o estructural. Pagamos muchas veces agua por metro cuadrado, cuando en realidad tendría que pagarse por consumo, me parece. Sí, totalmente. Todavía sigue en nuestro país el AISA, en algunos casos cobra por, y muchos son, no tengo el porcentaje exacto, cobra por metro cuadrado del bien que recibe la conexión de agua y no por consumo. Y de hecho vos todavía ves en la ciudad de Buenos Aires a los encargados de los edificios con manguereando muchas veces la vereda, digamos, ¿no? Con agua, ¿no? Sí, seguro. Entonces, Hay un derroche de agua impresionante, y cuando en las mismas otras zonas del país existe serios problemas de sequía y escasez. Porque, bueno, la distribución de la naturaleza no ha sido equitativa, esto seguro. Puede ser que, porque a veces hubo confusión con la cuestión de la cotización a mercados futuros. Puede ser que, obviamente estamos hablando solo de acciones. ¿La gente puede comprar acciones de esas compañías de California como privados? Sí, cualquiera puede comprar y operar en el mercado de futuros de agua. Obviamente no requieren entrega física, solamente compensar la diferencia de valor dentro del precio que vos pactaste versus, si es, ponele fin de febrero, el precio real a fin de febrero de este commodity en cuestión, que en este caso es el agua. Entonces, si vos cerraste un precio más bajo del que finalmente está el agua, entonces tenés una ganancia, y al revés tenés una pérdida si compraste un precio más caro y el agua en el momento del fin del contrato de futuro, en este caso fin de febrero en nuestro ejemplo, se cotiza en un escalón inferior. Y hay peligro que las corporaciones, por ejemplo, sean las dueñas del agua. Ya pienso en una película distópica, ¿viste? No, yo creo que la fuerza del Estado siempre va a estar para cualquier tipo y tiene herramientas el Estado para intervenir en cualquier tipo de ¿cómo te puedo Digo, decir? por el agua como derecho humano, que no es lo mismo que otro bien, ¿no? No, seguro. Por lo tanto, no le veo en ese sentido mucha, por más que estén en algunos casos varias cuencas en manos de empresas privadas, llegado el caso, ¿te imaginas que el poder que tiene el Estado para expropiar o para hacerse cargo de los recursos claro. En ese caso tiene, digamos, quiero decir que tiene herramientas como para hacerlo, digamos. Willy, te agradecemos mucho este contacto para también, aclararnos algunos temas de justamente la bolsa y la cotización a mercados futuros y esta cuestión de negociaciones con el agua. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Un gusto. Saludos a todos. Saludos. Gracias. La palabra de Guillermo Laborda. Hoy, como vemos, estamos con Laborda por todo el tiempo. Sí, nos vamos a confundir dentro de un rato. No le digas Guillermo Fernando, vas a tener un problema. Yo te aviso. Ayer estaba mirando el partido de River y Nacional, y uno de los defensores se llama Laborda, y yo dije, es un apellido que nos persigue, evidentemente. ¿Cuál? ¿El partido ese que le inclinaron la cancha a los uruguayos? No fue así, pero bueno, eso es para otro tema. Me parece que a la cancha Independiente le pusieron. Vamos a ir a la tanda y regresamos en aquel plan. Mirá cómo te vas de luz. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Consejos de prevención de Acord Salud.
Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Accord Salud te recuerda: los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Accord Salud. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Entonces, luego de la tanda, esto se llama Aquí el Planeta hasta las 2 de la tarde. Bueno, como siempre, agradecemos que nos haya enviado todo el informe agroclimático, la bolsa de cereales, donde, bueno, hablábamos recién de la escasez del agua y viene bien para distribuir justamente qué zonas están más afectadas y cuáles otras. Tenemos una cierta ola de calor en algunos lugares, una corriente que entra de temperaturas que se van, digamos, asentando de acuerdo a la época del año. Y también hemos recibido del Consejo Agroindustrial Argentino una información que habla del Gabinete Económico del Consejo Agroindustrial Argentino, avanza en medidas de fomento y promoción para el sector a través de un trabajo conjunto. La idea es afianzar y potenciar las capacidades del sector. Se conformaron mesas de trabajo técnicas entre el sector público y privado para tener un diagnóstico común y definir acciones hacia el futuro. Y en ese sentido se elaboró un listado de asuntos vinculados a la facilitación de trámites de exportaciones que contribuyen al diseño de un plan de acción de corto y mediano plazo. Y respecto de la cuestión justamente de las sequías y los otros problemas que pueden venir por la temporada, la posibilidad inclusive de incendios, nos hicieron llegar una información de empresas de seguros que están justamente trabajando la cuestión del agro para ayudar a los productores en este sentido en caso de algún desastre en cuestión. Así que bueno, son estos los temas que estamos hablando. César, antes de ir a la próxima entrevista, un título o algún dato de algún vehículo. A ver, algún dato de algún vehículo. Si yo te digo Cadillac, sabes que estamos hablando de esos monstruos americanos enormes. No de los fabulosos Cadillac, la fabulosa banda de ska. No, hablamos de autos. Cadillac, la marca americana, dependiente de General Motors, se pasa a la electricidad, o paso a paso se va a ir pasando la electricidad. Producto de esto, en Estados Unidos, 150 concesionarios de la marca van a cerrar, van a dejar de vender autos antes de vender autos eléctricos. Ajá. Fundamentalistas si los hay, ¿verdad? Sí, claro. Fundamentalistas si los hay, pero más allá del fundamentalismo, lo que sucede es que la marca exige un restyling de su propia imagen. Entonces, cada concesionario que quiera seguir vendiendo Cadillac para vender autos eléctricos va a tener que reinventarse. Van a tener que cambiar todo lo que tiene que ver con el equipamiento del servicio de postventa y van a tener además que cambiar todo lo que tiene que ver con la cuestión de la imagen de la marca, y eso costaría unos $200.000 por concesionario. Hay muchos concesionarios chicos, multimarca dentro de la misma General Motors, que no lo van a poder hacer y van a dejar de vender la marca Cadillac, porque además la propia marca, en función de no perder estas bocas para el resto, recompensa con una suma de dinero que ronda los $500.000 a todo aquel que no pueda seguir vendiendo Cadillac eléctricos porque no está en condiciones de hacerlo. Así Bien. Que de esta manera hay, de los 800 concesionarios que tiene Cadillac en Estados Unidos, 150 van a desaparecer, van a dejar de vender autos Cadillac
cuando estos sean eléctricos, que va a ser en un par de años, no más de ahí. Es cuestión de tiempo. Gracias, César. Después continuamos. Vamos ahora a la columna de Fernando Laborda, que tiene que ver con la comunicación responsable. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. Ford Argentina presente. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. Y bueno, como siempre, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, bien, bien. Hoy hablamos con otro Laborda, recién hace un rato, Guillermo Laborda, y ahora con Fernando Laborda. Bueno, el Laborda bueno es ese. Sí, hablábamos justamente de la cotización del agua de California en la bolsa en Estados Unidos. Y bueno, y ahora queremos saber qué temas de comunicación responsable tenemos para hoy. Sí, mira, cómo no. Vos sabés que a lo largo de lo ancho y del país, de nuestro extenso país, de nuestra extensa Argentina, son muchísimos los jóvenes que logran con esfuerzo terminar el colegio secundario, pero por vivir en zonas rurales se encuentran con que la distancia se convierte en una verdadera barrera para continuar sus estudios universitarios, sobre todo si provienen de familias pobres, con escasos recursos para mantener los gastos que implica estudiar en una universidad. De ahí que me pareció muy interesante destacar una iniciativa de la Fundación Sí, un proyecto solidario denominado Digo Sí, que permite que cada 12 personas que se comprometan a donar 500 pesos por mes, se posibilite que un nuevo estudiante ingrese a residencias universitarias y estas donaciones puedan cubrirle tanto el hospedaje como los alimentos, los traslados e incluso los materiales de estudios y clases de apoyo académico. Como te decía, la distancia es una verdadera barrera para muchos chicos. Por lo tanto, la Fundación Sí, desde el año 2013, desarrolló un proyecto que permitió crear numerosas residencias estudiantiles, universitarias, en distintos lugares del país, que puedan unir las zonas rurales, alejadas, con centros más o menos urbanos donde se puedan realizar estudios universitarios. Actualmente, por este proyecto hay más de 420 jóvenes viviendo en estas residencias universitarias y estudiando distintas carreras, desde medicina hasta ingeniería, pasando por ciencias económicas o abogacía. Como te decía, estas residencias universitarias se iniciaron en 2013, más precisamente en Santiago del Estero, y allí se construyeron 2 viviendas en las que actualmente hay viviendo 34 estudiantes. El impacto de este proyecto fue tal que se fue extendiendo a otras provincias hasta llegar a las 13 casas universitarias que hoy están funcionando en diferentes distritos del país. Tengamos en cuenta que los chicos que viven en estas residencias universitarias con el apoyo de la Fundación Sí y de las donaciones de numerosos particulares, vienen de situaciones de pobreza extrema y el esfuerzo que hacen para estudiar es realmente admirable. Muchos incluso ya han egresado, han conseguido trabajos fácilmente, pudiendo dejar la residencia universitaria y autosolventarse, quebrando así el círculo de la pobreza para siempre. Bien, realmente sumamente interesante y bueno, estamos siguiendo siempre de cerca todo lo que sea este tipo de acciones
Exacto, y si me permitís, Guillermo, para todos aquellos que les interese la iniciativa, quieran obtener información sobre ella e incluso colaborar con donaciones, pueden ingresar a la página web fundacionsi.org.ar y ahí van a encontrar toda la información sobre el proyecto solidario Digo Sí. Impecable, Fernando. Muchas gracias y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. Gracias. La palabra entonces de Fernando Laborda en esta columna que tiene que ver con comunicación responsable, que siempre incorporamos al programa, que tratamos de resaltar actividades que hacen las organizaciones no gubernamentales, empresas ligadas al tercer sector, en fin, actividades que apuntan a la calidad de vida. Y a la calidad de vida también aparece con la movilidad sustentable, ¿verdad? Si usted lo dice, así será. Sí. Seguramente no con un Cadillac que no podremos acceder, pero sí con bicicletas, con otro tipo de movilidad. No, pero vos sabés que hoy tengo autos de todas las formas y colores, te podría decir. Ahora nos vamos un ratito para Europa y para el automovilismo deportivo. ¿Por qué? Porque Audi, la marca alemana de los anillos, deja la Fórmula E, la Fórmula eléctrica, en 2022. La deja como equipo. En 2021 va a competir y ya presentó el equipo, va a competir absolutamente. Sigue como proveedor de tecnología y motores de otros equipos, pero retiran el equipo oficial Audi a partir de 2022. ¿Y por qué lo hacen? No, porque emprenden otros rumbos. Vuelven a correr el rally. Ajá. ¿Usted se acuerda que Audi, no es muy ferrero, pero si yo le digo Audi 4 y no A4, como es el auto de calle, sino Audi 4, escrito con Q y con doble T, fue el primer auto de tracción integral de Audi en rally y fue una revelación allá por los 80, 90, si no tengo mala memoria. ¿Y ahora va a ser eléctrico? Era una masa. Ahora van a ser, no es un Audi 4, es un prototipo eléctrico, doble tracción, que va a correr el Dakar. Pero que además tiene la particularidad, va a tener baterías de altísimo voltaje para abastecer los dos motores eléctricos que va a tener el auto, pero además con una particularidad. La batería se va a recargar con un motor de combustión interna, un motor clásico, durante la marcha. O sea, para ponerlo en comparaciones de lo que uno conoce, de lo que existe en este tipo de aplicación de tecnología, lo más parecido a las viejas locomotoras diésel que hemos visto todos los que somos del interior, arrastrando trenes de carga, esa locomotora que tenía un motor diésel, que en realidad el motor era un generador eléctrico, era un generador portátil que viajaba en la locomotora porque la locomotora tenía tracción eléctrica. Se generaba la electricidad con ese generador diésel que tenía. Y bueno, esto tiene un motor de nafta convencional que le alimenta las baterías de altísimo voltaje para los motores eléctricos de gran potencia y van a correr el rally con eso. Bien. Y hay algo más. Se van a meter también en la categoría de resistencia los autos de las 24 horas de Le Mans, para decirlo rápidamente y bien fácil, van a volver a correr esa categoría también con vehículos híbridos. Muy bueno. Buscan por otro lado, siempre el desarrollo tecnológico adelante. Seguramente, y eso después se aplica a la calle. Gracias, César. Continuamos con el programa. Habíamos empezado con el tema del agua y estuvimos desarrollándolo, sobre todo en perspectivas macro, financieras, y ahora nos vamos a plantear actividades concretas ligadas a lo social, ¿no? Que tienen que ver con iniciativas de organizaciones no gubernamentales. Y hay una que me llamó la atención por el nombre, que se llama Agua y Juventud. Y está en línea Gonzalo del Castillo, que vamos a consultarlo. Bien, ¿cuál es la actividad específica? ¿En qué andan? ¿Cuál es el objetivo? Gonzalo, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, primero, ¿cómo nace? ¿Qué es Agua y Juventud? ¿Y cuál es su objetivo? Bien, para actualizarlos bien, partiendo desde el presente, yendo para el pasado, hoy en día Agua y Juventud se reconvirtió en una fundación que se llama Club de Roma, pero sigue con el mismo espíritu que nació allá por el año 2007. Y básicamente surge con una intención de movilización juvenil
para tratar de dar solución a un problema que cada vez es más recurrente y que cada vez va a ser más recurrente con miras a lo que nos viene advirtiendo la ciencia, que es ayudar a las comunidades rurales, fundamentalmente del norte de nuestro país, que están sufriendo carencias de agua, para desarrollar diferentes tipos de tecnología para que accedan a agua segura, potable, en cantidad y calidad suficiente, bajo la premisa inicial de que el agua es garante y fundamento de vida, ¿no? Claro, seguramente. ¿Están trabajando en diferentes provincias con este tema? Sí, hoy estamos trabajando en 3 provincias, fundamentalmente la mayor parte de nuestras acciones las concentramos en el sur de Santiago del Estero, en un departamento del sur que se llama Salavina, y estamos trabajando en unas 13 comunidades rurales. Y después estamos trabajando en Salta, en Chaco, y tenemos un proyecto de captura de agua de lluvia también en Misiones. Así que ahí son, captura de agua de lluvia muy no distintas. son perforaciones. En general, la mayor parte de los proyectos que hacemos son de captura de agua de lluvia, o sea, aljibes, y en ocasiones intervenimos con los famosos y tradicionales molinos camperos para hacer bombeo de agua superficial. Entonces hacemos tratamiento con diferentes filtros en las mismas escuelas de las comunidades rurales donde trabajamos, y así se abastecen las comunidades, ¿no? Obviamente todo trabajándolo de lleno con los miembros de las mismas comunidades, o sea, las obras, más allá de que el know-how técnico va acompañado de ingenieros o referentes técnicos que ayuden a hacer los cálculos y demás, las obras en sí las hacemos en forma mancomunada con los referentes de las comunidades. No, está muy bien, por de acuerdo a las necesidades. ¿Y el abastecer esos molinos es con energía renovable, por ejemplo? Claro, los molinos son 100% renovables, de energía eólica. Y obviamente sí, exactamente. Sí, los mismos los molinos camperos que se ven cuando uno va por la pampa, que se usan para suministrar agua al ganado, por ejemplo, bueno, esos mismos molinos que se utilizan también para el bombeo de agua. No, claro. Bueno, y entonces, respecto a los proyectos, el trabajo a partir del 2021, ¿qué tienen planeado? Y seguimos, o sea, obviamente el 2020 fue un año atípico para todo el mundo y nosotros teníamos planificado desarrollar 5 obras en diferentes parajes rurales, y eso, por supuesto, por los impedimentos de la pandemia no se pudo realizar, y ahora estamos viendo de proyectarlo para el año próximo, o sea, de poder llegar a al menos unas 5 comunidades que ya tenemos identificadas y desarrollar allí las obras. Inicialmente empezamos con acceso a agua, pero después empezamos a tener un abordaje más sistémico e integral de las medidas de desarrollo, y trabajamos en producción de alimentos, gestión de residuos. Obviamente el agua como fundamento de vida y fundamento de desarrollo después habilita un montón de otras prácticas, incluso, por ejemplo, la posibilidad de utilizar materiales solubles para mejorar las casas. O sea, empezamos con el agua como punta de lanza, y después de ahí se empieza a trabajar en todos los otros vectores del desarrollo. César te quiere hacer una consulta. Hola Gonzalo, buenas tardes. César Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Me voy para la otra técnica tan o más tradicional que la del molino de viento, del molino extractor de agua, que es la del aljibe. ¿Cómo labura el aljibe? ¿Cómo logran juntar agua? Uno que ha vivido en algún pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y en alguna casa que he vivido había aljibe, digo, acá era muy sencillo porque el régimen de lluvia es bastante amplio, pero hay que mantener techos muy limpios. ¿Cómo laburan para recoger el agua en un aljibe? ¿Cómo producen el almacenamiento? ¿Cómo se asegura la conservación? ¿Nos contás un poquito eso? Sí, por supuesto. Básicamente la técnica es tan sencilla como la que se vino aplicando de siglos a esta parte. O sea, lo que se hace es un cálculo muy básico de las características del área de captación, es decir, de los techos de las escuelas donde trabajamos nosotros, y sí lo que se hace es un sistema como de cinderías y canaletas, una vez que se hace el cálculo, digamos, vinculando el caudal el caudal de lluvias, digamos, de esta zona en particular, y la cantidad de área de captación. Se hace todo lo que es el sistema de cindería, y en base a eso se calculan las dimensiones del aljibe. Y el aljibe se hace con una técnica que es conocida como aljibes de placa, que es muy sencillo, se hacen como unos moldes y con diferentes materiales. Las mismas gente de las comunidades puede desarrollar esos moldes, se van haciendo las placas, se hacen los pozos y se desarrolla el aljibe semienterrado, o sea, la mitad del aljibe queda bajo tierra, y eso garantiza también la regulación térmica, digamos, no es lo mismo que esté directamente toda la intemperie, y después se le hace una cúpula también de material para cubrir
cubrir y proteger el agua. Y para hacer el bombeo, que ese era otro problema que existía en las comunidades, digamos, de tener que hacerlo manual y tener que andar acarreando pozos era muy complejo, se utiliza una bomba de émbolo, que es una bomba muy sencilla, que a partir de la producción de vacío y un componente netamente mecánico, sin ningún tipo de intervención eléctrica ni nada, y de muy sencilla fabricación, digamos, con cualquier material que venden en una ferretería se puede producir, se hace el bombeo. Así que esas son las condiciones muy básicas. Obviamente se adecua el techo en el caso de que se requiera, y para evitar que cualquier, no sé, un pájaro que vuele y que por ahí defeque sobre el techo, lo que fuera, se hacen unos filtros de primeras aguas. Y esos filtros de primeras aguas permiten que todas las primeras aguas que vengan de la lluvia vayan a tierra directamente, se filtren, igual que cualquier tipo de piedras, de ramitas o lo que fuera, se filtra y el agua ya llega directamente al aljibe para su almacenamiento en perfecto estado, contemplando también que es agua de lluvia, por lo que ya viene libre de cualquier tipo de contaminante, ¿no? Genial la explicación. Gonzalo, para cerrar, ¿a cuánta gente están ayudando? ¿Tenemos números? Sí, hoy en día son más de 6.000 personas que están directa o indirectamente beneficiadas por las obras. O sea, depende, hay comunidades rurales que son más amplias y comunidades que son más chicas, y nosotros, por una cuestión de la dinámica propia de las comunidades rurales, trabajamos principalmente en las escuelas. O sea, las escuelas en las comunidades rurales descentralizadas funcionan como punto neurálgico de la comunidad. Entonces, todas las familias hacen los encuentros, las actividades, los festejos en la escuela. Entonces, primero llegamos a la escuela y como todo esto que les venía contando de las técnicas de implementación de los aljibes y demás, lo hacemos con la comunidad, se les brinda capacidad a la comunidad y a los referentes de la comunidad para que puedan replicar esas tecnologías de bajo costo en sus propios domicilios. Entonces todas las casas empiezan progresivamente a tener agua. No es necesario que se acerquen a la escuela. Hasta cuando iniciamos, primero tienen que acercarse a la escuela para llevar el agua a sus casas. Y después, una vez que empiezan a desarrollar aljibes más pequeños en cada uno de los domicilios, se amplifica muchísimo más el impacto de la medida. Gonzalo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y obviamente felicitamos este esfuerzo y el emprendimiento. Gracias por este contacto. Les agradezco a ustedes el llamado. Un abrazo muy grande. Gracias. La palabra de Gonzalo del Castillo, de la ONG Agua y Juventud. Y justamente, César, nos vamos a ir con lo que tiene que ver con lo rural, con lo folclórico, con lo de América Latina, que tiene que ver justamente con una cantante tradicional folclórica chilena que quería justamente compartir con ustedes, con los oyentes. Se llama Elizabeth Morris, que tiene que ver con Canción de Agua y Viento. Guillermo, si me permitís 10 segundos, quisiera hacer una mención sobre el final del programa. No es habitual esto, pero hoy cumple años alguien y quiero saludarlo. Cumple años el joven Pedro Sánchez Casabé, cumple 19 años, es mi hijo, así de sencillo, así que quería mandarle un saludo a Pepe. Perfecto, lo saludamos desde aquí, obviamente. Gracias y perdón. Lo saludamos desde aquí, un fuerte abrazo. Bueno, y te decía, justamente para cerrar, Elizabeth Morris, Canción de Agua y Viento, que tiene que ver justamente con la temática del programa y con lo rural. Nos estamos viendo hasta el próximo viernes. Chao. Chao, hasta el viernes. Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Sobre las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos. Gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos, para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Traigo en ofrenda, aquí no hay
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,